Y lo voy a poner otra vez. ¿Qué pasa cuando la válvula aórtica se cierra? ¿Quién queda libre? Las coronarias. Las coronarias. Y entonces están de acuerdo que la presión dentro del ventrículo baja y lo que trata de hacer la sangre es regresar para igualar presión, pero este regreso, retorno sanguíneo, obliga a que las válvulas se cierren y en ese momento la sangre se va hacia lo que van a ser las arterias coronarias. ¿Queda claro el por qué las arterias coronarias se llenan solo en la diástole? Sí. Sí, Sí. Yo tengo una duda. sí. ¿Eso pasa también en el lado derecho del corazón? ¿En la aurícula derecha y en el ventrículo derecho? ¿O es diferente? ¿O la presión del flujo coronario es mayor en el lado izquierdo y en el lado derecho no? Porque estaba leyendo yo en un documento que nos mandó que las fuerzas de comprensión miocárdica son opuestas. Y en este caso de la sístole y la diástole. Bueno, esa es mi duda. O sea, no entiendo si en el lado derecho del corazón pasa algo similar o es diferente. ¿Cuál es la arteria? Tú me vas a responder. ¿Cuál es la arteria que surge del ventrículo derecho? Es más, aquí voy a cerrar. Aquí yo estoy poniendo lo que es el tabique interventricular. ¿Cuál es la arteria que surge del ventrículo derecho? Voy a ver si encuentro otro. Por ahí pasa la arteria marginal, ¿no? ¿O no? No, para nada, estás confundiendo. Ahorita estás confundiendo. Solamente estoy preguntando cuál es la arteria que surge del ventrículo derecho. Pulmonar. La arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar lo que hace es irse para acá, y entonces en la sístole ventricular la sangre va hacia la arteria pulmonar, hacia el tronco pulmonar. Cuando el ventrículo se vacía, igualmente la sangre trata de regresar y lo que hace es que se cierre la válvula pulmonar. Pero ¿estás de acuerdo que en ventrículo derecho no surge o no se origina ninguna arteria coronaria? Las arterias coronarias surgen de la aorta. Si yo me enfoco a eso que dijiste, a la arteria marginal, a ver si lo puedo borrar. Ajá. Creo que no borré nada de más, nada extra. Ajá. Listo. Si yo me refiero a la arteria marginal, justo la arteria marginal es una arteria. Viene la arteria, viene aquí, ¿no? La arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda me forma lo que va a ser la arteria circunfleja y además me forma la arteria descendente anterior. La arteria coronaria derecha que se va hacia posterior, lo que va a hacer en el corazón, lo voy a tratar de imaginar. Tengo el corazón visto desde arriba. Entonces lo que hace la aorta es formarme la arteria coronaria izquierda, justamente, que me va a formar la circunfleja, justamente me está rodeando el corazón, y a partir de aquí me forma la descendente anterior. La coronaria derecha me forma la arteria marginal, y de la arteria marginal se forma la arteria descendente posterior. Pero ¿estás de acuerdo que ambas se originan de la arteria coronaria común, por así decirlo, de una arteria coronaria? Y yo dije que la arteria coronaria se origina de la aorta ascendente. En ningún momento estoy tocando a las cavidades derechas. Más bien, a las cavidades derechas, justamente al atrio. Al atrio derecho hay un pequeño seno que se llama seno coronario, donde drenan las venas coronarias. Vena coronaria izquierda, vena coronaria derecha. Pero nada más. Ajá, aquí está llegando sangre venosa. En la otra está saliendo sangre arterial. ¿Sí? ¿Sí respondí más o menos tu duda? Sí, muchas gracias. Entonces, no confundan sangre arterial con sangre venosa y las cavidades. A partir de aquí nada más es esto. Entonces, nota para todos, checar anatomía de las arterias coronarias. Por favor, porque esto no puede, no pueden tener dudas con eso. ¿Sí? Ok, ya expliqué por qué hay mayor flujo entonces en la diástole, en las arterias coronarias. Y están de acuerdo que en estas arterias, cuando hay sístole ventricular y se ocluye el paso de sangre hacia las arterias coronarias, estaríamos hablando que las arterias guardan como una reserva. Hay una reserva coronaria, mientras que no hay flujo sanguíneo a través de ellas. Todo esto
lo que va a ocasionar entonces es que el corazón pues esté nutriéndose a sí mismo. Esta reserva coronaria lo que nos va a aumentar va a ser las demandas metabólicas del oxígeno y con ello entonces va a favorecer la liberación de adenosina y la adenosina lo que favorece es la vasodilatación. Entonces lo que va a hacer las arterias coronarias es hacerse más grandes como para almacenar más sangre y esta reserva coronaria me satisfaga las demandas de oxígeno del propio corazón, mientras que no hay flujo sanguíneo en ellas. Entonces, ¿están de acuerdo que el corazón está como acostumbrado a que en breves milisegundos no haya flujo en sus arterias? Pero es muy poco tiempo, o sea, no está acostumbrado a trabajar con tanto tiempo sin oxígeno por esta reserva. Ok, entonces ya vimos que esto es normal. Déjenme ver si puedo borrar todo. Sí, ok. Más o menos estaríamos hablando entonces que en reposo, a través de las arterias coronarias, justamente por el tamaño del corazón, estarían pasando aproximadamente 300 mililitros de sangre por minuto. Entonces, pues si se dan cuenta, es pues casi un vaso de agua de sangre por minuto en el corazón. Decíamos que cuando hay actividad física, este volumen aumenta hasta 4 o 5 veces. Entonces vean como por 5 veces aumenta hasta 1500 mililitros por minuto, litro y medio que maneja el corazón, perdón. Y por eso es que hablamos que en esos casos estaríamos considerando que el gasto cardíaco es aproximadamente de entre el 5 hasta un 25% de sangre que necesita el corazón. Y lo que les mencionaba, ¿no? Esta reserva coronaria favorece que la sangre pueda almacenarse en estas arterias. Ahora, el consumo de oxígeno a través en el corazón, la extracción del oxígeno en las células miocárdicas, pues es la más grande del cuerpo, porque están de acuerdo que las células cardíacas son las que más consumen oxígeno dentro de todo el sistema junto con las células cerebrales, porque más o menos están extrayendo aproximadamente 20 mililitros 20, aquí están, está mal. Pero bueno, son aproximadamente como 20 mililitros, 20, ay, es que qué otra palabra, o sea, como miliosmoles de oxígeno, por así decirlo, por decilitro. Y aproximadamente en reposo, esto varía, o sea, más o menos podrían ser entre 0.08 a 0.10 mililitros por gramo por minuto, pero igualmente en casos de que haya actividad física, esto aumenta hasta 4 veces aproximadamente las demandas del oxígeno. ¿Y esto por qué? ¿Están de acuerdo que una fibra cardíaca no es que ocupe el oxígeno o sea, durante la contracción muscular, no es que necesite el oxígeno para contraerse, más bien necesita el oxígeno para relajarse. Entonces es por eso que aumentan las demandas de oxígeno para la fibra muscular en el proceso de contracción muscular, por contracción, relajación. Pero están de acuerdo que el oxígeno se ocupa en todo momento pues para que la célula active los mecanismos de demanda, de metabolismo aerobio, en donde pueda ocupar el ATP y la vía aerobia de la glucólisis. Aproximadamente entonces decimos que este porcentaje de oxígeno que ocupa el corazón es del 70 al 80% aproximadamente, y en reposo pues se habla aproximadamente de 30 mililitros por minuto de las células, ¿no? de demanda de oxígeno, que equivale al 10%. Y cuando aumentamos este volumen de oxígeno que se está ocupando, igualmente 4 por 3, 12, 120 mililitros de oxígeno por minuto se ocupan en las fibras cardíacas. Ahora, ya dijimos que esto está ocurriendo, la irrigación, tiene que llegar sangre, tiene que llegar nutrientes, tiene que llegar sobre todo oxígeno a las fibras cardíacas. Si esto se altera, entonces hablamos de el desarrollo de la isquemia. Recuerden que isquemia es la disminución de la irrigación, o sea, de la llegada de sangre y por ende llegada de oxígeno. Generalmente la causa más frecuente para el desarrollo de aterosclerosis, de la cardiopatía isquémica, va a ser la formación de aterosclerosis, es decir, la acumulación de placas de ateroma, de grasa,
en los vasos sanguíneos, sobre todo en los vasos coronarios, lo que va a favorecer que se vayan obstruyendo los vasos sanguíneos y por lo tanto no logre pasar suficiente sangre y oxígeno hasta los sitios más distales, o al contrario, que esta placa se rompa y en ese momento se formen trombos o émbolos que me tapen los vasos de menor calibre. Noten que el 90% de los pacientes con cardiopatía isquémica, la causa es aterosclerosis. Entonces aquí pónganlo con negritas, la causa número 1 de cardiopatía isquémica es aterosclerosis. Generalmente, esto ya lo vimos, que esto va de la mano con el desarrollo de lo que es la angina angina de esfuerzo, angina en reposo o angina en decúbito. Pero generalmente esta sintomatología, este desarrollo de cardiopatía isquémica se presenta al ejercicio, la sintomatología al ejercicio, estaríamos hablando de una angina en esfuerzos, o cuando se forman trombos y se rompen, vean que no es necesario que haya actividad física y entonces pueden ocurrir los síntomas o presentarse los síntomas cuando un paciente está en reposo. Esto nos habla de la gravedad, es decir, durante el ejercicio, los vasos sanguíneos se hacen más pequeños, más cortos de diámetro, es decir, está ocurriendo vasoconstricción y solo en ese momento va a ocurrir la sintomatología, ya que los músculos del corazón no están obteniendo suficiente oxígeno. Yo entro en reposo, los vasos sanguíneos entran en vasodilatación y listo, la sintomatología desaparece. Pero cuando el cuadro es tan grave, ni el estar en reposo me calma el cuadro y en ese momento hablamos de la gravedad, o sea, de infarto agudo al miocardio. Esto sería lo que estaría ocurriendo. Cualquiera de nosotros pudiera tener una placa de ateroma. Obviamente esto depende de los factores de riesgo como sedentarismo, dieta alta en grasas, lípidos, factores heredofamiliares que me predispongan a que yo naturalmente almacene estas placas de lípidos y que en algún momento por actividad física se ocluya el vaso por vasoconstricción y esto me disminuye el calibre del vaso y por lo tanto no va a pasar suficiente sangre. Ahora, hay cambios agudos en la placa que lo que favorecen es que se desarrollen los síntomas de la cardiopatía isquémica o más bien las diferentes presentaciones de la cardiopatía isquémica, como son la angina inestable, el infarto agudo al miocardio y o la muerte súbita. Todo esto ocurre porque, déjenme ver nada más si lo puse adelante. Sí, ok. Lo que está ocurriendo es que en la fisiopatología de la aterosclerosis, tenemos 3 capas en el vaso sanguíneo. ¿Alguien me puede recordar cuáles son los nombres de esas capas? Histología. Es la túnica externa, la túnica media. ¿Sí son esas? Ajá. Y la túnica íntima. Íntima, perfecto. Entonces tenemos 3 túnicas o 3 capas. Capa íntima, la más interna, capa media, sobre